Dios sabe cómo tener detalles con sus hijos, a tal grado de que ese es el tema más difícil para mí. Y ni siquiera, Aarón y yo ni siquiera nos repartimos esta serie como de, mira, este tema, así tú y este, o sea, nada más es como, el primerito, si yo lo inicio y ahí ya como uno y uno, ¿no? Pero yo no había caído en cuenta que este último tema medio fuertezón, pues me tocaba a mí y dije, ay Dios, tú tienes control de cada detalle, ¿no? Entonces, antes de iniciar, oramos, ¿sí? Para que Dios prepare nuestro corazón, para que se quite toda distracción, porque hay que estar conscientes, ¿no? De que siempre que tú asistas a un lugar donde vas a escuchar la palabra de Dios, siempre van a haber miles de distracciones, miles de cosas. Entonces, que se quede todo eso afuera, ¿sale? Ok, cierra tus ojos para que no te distraigas. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias porque nos permites estar aquí, Señor. Gracias, Padre, porque aun cuando nosotros no sabíamos, Señor, tú ya tenías planeada esta cita divina para nosotros, para que tú trajeras esta palabra viva, Señor. Te pedimos que prepares cada corazón y que seas tú tomando el control de este tiempo, de cada palabra que salga de mí, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién me puede decir cuál es la temática que estamos manejando en esta serie? ¿Acerca de qué? Una palabra bien fea. ¿Del qué? Fuerte, fuerte. El pecado. A nadie le gusta esa palabra, ¿no? A nadie le gusta. Es la palabra que más evitan en los grupos de jóvenes cristianos para que la gente no se vaya. Y nos valió. Perdón, ustedes que vienen por primera vez. No queremos juzgarlos. Pero sí queremos hablar de este tema porque sabemos que no se habla, que es muy tabú y que hay muchas dudas y que vivimos tal vez en una mentalidad muy cerrada, ¿no? Con este tema. Entonces, para cerrar esta serie, creíamos, en esta serie tan peculiar, tan intensa, creíamos que era súper necesario, ¿no? Irnos de este lugar sin terminar esta serie hablando de que, pues, ¿qué crees? Hablamos de que nosotros pecamos, de cómo es este proceso una vez que pecamos, qué es lo que deberíamos de hacer para no morir ahí en el hoyo. Pero no podemos terminar esta serie sin antes decirte que así como tú pecas contra Dios, hay gente que peca contra ti. ¿Y sabes qué es lo peor? Que la gente que amas es la que peca contra ti. Y duele más. Porque a veces vivimos en esta burbuja, ¿no? Como de que no, es que no, ya Dios ya me perdonó y todo eso, pero nomás viene alguien que nos hizo algo y no, hombre, arde Troya, ¿no? Y se nos olvida que nosotros también somos pecadores. Pero bueno, vamos a ir adentrándonos un poquito más en esto, ¿no? Esto nada más era como para darles el preámbulo de lo que vamos a estar hablando en este momento, ¿no? Y en los temas pasados, pues una y otra vez, Él ve nuestro corazón y nos dice, si tú te arrepientes de tus pecados y vuelves a mí, yo te restauraré, yo te limpiaré. Y Dios nos da una promesa bien chida, nos da un chorro de esperanza, ¿verdad que sí? O sea, hay muchos corrientes religiosas, o a lo mejor si creciste en una iglesia tal vez muy conservadora, como que ponen mucho peso acerca del pecado y que somos las peores personas y por eso tanta gente se aleja, pero porque nos cierran esa puerta de que nosotros, pues realmente si tenemos un corazón arrepentido, podemos volver a Dios y Él nos restaura, Él nos limpia, pero que incluye esto, que nosotros reconozcamos nuestro error, ¿cierto? Que ya, eso más o menos lo estuvimos viendo las semanas pasadas. Pero aún, y lo más chido de eso es que todavía Dios nos dice como, tus pecados yo los tiro a lo más profundo del mar y no me vuelvo a acordar de ellos. Es Dios bien amoroso y me encantaría que, ahí donde estás, cierra tus ojos. Cierra tus ojos, no te distraigas. Ahorita subes la historia bien chida y estética que tomaste, ¿ok? Cierra tus ojos, no te distraigas. Me gustaría que recuerdes cuándo fue la última vez que fuiste con un corazón arrepentido a Dios a entregarle tu pecado. Fue hoy, fue ayer, fue la semana pasada. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste con Dios con un corazón arrepentido y que le dijiste, Dios, perdóname? Otra vez te fallé, Dios, otra vez la regué bien gacho. ¿Cuándo fue? ¿Fue hoy? ¿Fue ayer? Incluso pudo haber sido unos minutos antes de llegar aquí. No tiene por qué ser un pecado acá de que mataste a alguien, ¿no? A lo mejor sí fue eso. Pero a lo mejor es un pecado hasta el más sencillo, como el haber mentido, el haber visto cosas que no debías. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste con Dios y le dijiste, Dios, perdóname? Ok, ¿ya puedes abrir tus ojos? Esto quería que lo hicieras para que te dieras cuenta de que tal vez todos los días la regamos y todos los días Dios nos extiende una nueva oportunidad.
Y todos los días, con un corazón arrepentido, Dios ve nuestro corazón y sabe que nos arrepentimos y nos restaura de nuevo, ¿no? Y pues hasta aquí todo esto es una chulada de que, ay Dios, eres bien bueno, me limpiaste, ya me lavaste mi conciencia, ¿no? Pero, ¿por qué entonces si todo es una chulada con Dios, hablando del tema del perdón de pecados, de que Dios nos limpia, nos restaura, nos da nuevas oportunidades? ¿Por qué si todo este proceso de ir y pedir, de que Dios nos perdona a nosotros y que nos restaura y que no se acuerda de eso más, ¿por qué entonces nosotros no podemos extender la misma gracia cuando alguien peca contra nosotros? ¿Por qué? Les dije que iba a estar bien intenso. Ok, hay unas cuantas verdades que me gustaría que tú estuvieras consciente con este tema de cuando otros pecan contra ti. ¿Ok? ¿Estás listo? Okay. Vamos con el número 1. El pecado siempre va a afectar a otros. ¿Ok? Repite conmigo. El pecado, otra vez, el pecado siempre va a afectar a terceros. Siempre va a afectar a otros aparte de uno mismo. Una de las mentiras más comunes que nosotros tenemos acerca del pecado y que cuando queremos hacer lo que queramos y que queremos vivir nuestra vida, vivir la vida loca y todo eso, una de las mentiras más comunes que nos estamos diciendo es como, pues es que es mi vida, a nadie le afecta, pues yo estoy ahí encerrado en mi cuarto, yo ahí hago lo que quiero y pues no pasa, nadie es afectado y es mi vida, ¿no? A nadie le va a afectar, pero es una mentira. Tienes que saber que el pecado en esta humanidad, aún así lo hagas en lo más oscuro de tu cuarto, a la medianoche, cuando nadie te está viendo, o en el lugar más recóndito, allá en el cerro, en la sierra de Juárez, como quieras, el pecado siempre va a afectar a otros. Aunque tú pienses que nunca nadie se dio cuenta, nadie le dijiste, nadie te vio, el pecado siempre afecta a otros. Como por ejemplo, el pecado de Adán y Eva afectó a toda una humanidad, ¿sí o no? El pecado de David afectó a un buen hombre cuando se metió con su esposa. Con Urías, afectó la vida de Urías Eteo. El pecado de Abraham afectó a toda una región, a tal grado que la región del Medio Oriente trae un montón de conflicto y guerra porque se metió con quien no debía y tuvo hijos con quien no debía y pecó contra Dios. El pecado de la gente que amamos nos ha lastimado. Entonces, el pecado, no importa quién sea, el pecado siempre va a traer consecuencias sobre otras personas. Porque a veces se nos olvida y andamos ahí tomando decisiones a lo loco, pero siempre hay consecuencias, como por ejemplo el pecado, la gente que batalla con pecado sexual. Esa gente pudo haber dicho, no pasa nada, yo puedo estar viendo pornografía y subirle de tono, subirle de intensidad, y ahora le pruebo con esto otro, ahora un poquito más sucio, ahora le pongo esto y le pongo el otro. Y no se dan cuenta cuando ya son adictos a la pornografía infantil, y eso ya después ya no se dan cuenta cuando ya están cometiendo un abuso infantil al primo, a la hermana, al vecino. ¿Me explico? O sea, pensamos que el pecado no tiene consecuencias porque esa persona puede haber dicho, no, pues yo a nadie le estoy haciendo nada, mira, somos la pantallita y yo. Pero ¿qué sucede? Que el pecado siempre va a cobrar factura. El pecado siempre tiene consecuencias. O como por ejemplo tus papás. A lo mejor la infidelidad de tu papá, la infidelidad de tu mamá, ¿a quién afectó? A lo mejor a ti. Y estoy segura de que en ese momento cuando la gente peca dice, no, pues no pasa nada, pero no se dan cuenta porque estamos cegados por el pecado. Y el pecado siempre va a afectar a otros. Número 2. ¿Qué otra cosa debemos saber acerca de esto? Es que, pues como veníamos en las semanas anteriores, Dios ya nos perdonó, ¿no? En Efesios 4:32 dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Jesús. Y en Colosenses 3:13 dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Otra vez, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que deben perdonar a otros. Esta es otra verdad que tenemos que tener bien firme, de que como Dios ya nos perdonó, pues Él nos está diciendo, órale mijo, órale mija, a perdonar también, porque ahí te está diciendo Él, así como yo los he perdonado a ustedes. No es como que Dios nos está diciendo algo como que Él sí, hazlo tú, no me importa, yo no lo hago. Él lo está diciendo porque lo ha hecho con nosotros. La siguiente, número 3,
porque Jesús dio la instrucción. En Efesios 4:32 dice: por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Jesús. Jesús nos está dando la instrucción y es súper claro. A veces queremos sacarle mucha vuelta a la palabra, pero la palabra es súper clara y Jesús está dando esta instrucción. No sé cuántos han escuchado la parábola del deudor. ¿Quién le puede levantar la mano? ¿Alguien que haya escuchado la parábola del deudor? Okay, es un poquito conocida, ¿no? Y en esta parábola nos habla de un siervo que el rey lo manda a llamar y le dice: oye, me debes esto. Les voy así como resumir y parafrasear, ¿no? Y tú me debes esto y ocupo que me pagues. Y la persona ruega y dice: no, por favor, perdóname la deuda y no sé qué. Y porque ya le iban a mandar a cobrar factura con la esposa, los hijos, y órale, todo lo que tenga. Si no tiene para pagar, pues órale con su familia, ¿no? Y esta persona se arrepiente tanto y dice: no, por favor. Y el rey tiene compasión de él y le dice: bueno, está bien, te voy a liberar de esta deuda, voy a perdonarte esta deuda, como ya, vete, ¿no? Y suéltenlo, ¿no? A las personas que estaban ahí como arrestándolo, ¿no? Pero luego la parábola nos menciona que este hombre sale y va a buscar a aquella persona que le debe dinero y le dice: hey, págame lo que me debes y no sé qué. Y esta persona le dice: no, pero es que de verdad no puedo pagarte, por favor perdóname la deuda y no sé qué. Y le dice: nene, o sea, ¿cuál? No te voy a perdonar nada, tienes que pagarme. Y dice: pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar, hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Qué gacho, ¿no? Qué gacho. Y luego esta última parte dice: entonces el rey llamó al hombre que había perdonado y le dijo, porque luego el rey se enteró: oye, mira, el vato al que le perdonaste la deuda, ahí lo escuchamos que andaba ahí reclamándole al Juanito y no sé qué, y no le perdonó la deuda y lo hizo que lo arrestara y no sé qué. Entonces el rey, bien enojado, bien enchilado, dice: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo la tuve contigo? O yo tuve de ti. Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta pagar la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Ay, qué fuerte. Pero esta parábola me impacta demasiado, porque cuando la estaba leyendo, Dios me decía, como me decía: hazte esta pregunta, Andrea, hazte esta pregunta de verdad todos los días. ¿Te has convertido tú en esa persona que no quiso perdonar, de la cual hablaba Jesús? Este siervo malo, esta persona que no tuvo compasión, ¿te has convertido en eso? Y esta parte específica del versículo, la última parte que dice: eso les hará, dice, el hombre envió a prisión para que lo torturaran, para que le pagara la deuda. Eso les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Le comentaba, le digo, digo, Dios, yo siento que Dios me decía a mi corazón como: no es que yo los vaya a torturar y que yo vaya y órale al lago de fuego, ¿no? Pero es Dios mostrándonos que de verdad le molesta esto. Es Dios mostrándonos que de verdad a Él le molesta cuando Él extiende compasión sobre nosotros y nosotros no somos capaces de extender compasión por otros. Esta última parte, les decía, cuando la estaba leyendo, como quemaba en mi corazón, porque decía: Dios, es que necesito que entiendan que me molesta, que de verdad me molesta, me da coraje cuando porque si saben, ¿no?, que Dios tiene emociones. O sea, me da coraje que yo estoy extendiendo compasión y tú no eres capaz de extenderla por otras personas que de verdad también están arrepentidas. Así como tú llegas conmigo, hay personas que también están arrepentidas. Entonces me encantaría que te hicieras esta pregunta: ¿ahí dónde estás? ¿Me he convertido en esa persona que no quiso perdonar, de la cual hablaba Jesús? Y me encanta porque la versión de la traducción al lenguaje actual, el nombre de la parábola que escribe ahí le puso: parábola del hombre que no quiso perdonar. En otra versión dice: la parábola del deudor que no perdona, o el deudor, algo así. Pero esta parte me impactó tanto porque dice: parábola del que no quiso perdonar. Entonces me encantaría que te preguntes tú ahí donde estás: ¿me he convertido en esa persona de la parábola? O sea, esa persona de la cual Jesús explicaba y Jesús explicó a sus discípulos y compartió este mensaje así igual con tanto coraje y fervor. ¿Cómo me he convertido yo en esa persona a la cual le perdonaron su deuda y no ha sido capaz de perdonarle la deuda a alguien más? ¿Me declaro culpable?
Y les digo que yo soy la primera, la verdad, en levantar la mano porque en muchas ocasiones yo me he dado cuenta que yo he sido esa persona. Yo reconozco que este tema del perdón ha sido un tema súper difícil en mi vida y en mi corazón. Le decía a Aaron como, yo sé que ha sido un tema literal desde que estoy pequeña porque es algo con lo que mi familia ha batallado. Mi familia es como súper rencorosa. Recuerdo que yo estaba adolescente y todo eso y literal, yo le contestaba a mi mamá o algo así y literal me hacía la ley del hielo como por una semana. O sea, gacho, gacho, gacho y es algo que traía de familia, ¿no? Y eso agregando lo que a lo mejor han pasado ciertas cosas a través de mi vida que me han hecho ser un poquito más sensible a cuando alguien me traiciona, ¿no? O hace algo que yo considero que me lastimó, ¿no? Una vez platicábamos como que hay dos tipos de personas, ¿no? Creo que la Adriana me decía una vez, como hay dos tipos de personas, los que tienden a la gracia y los que tienden a la justicia. Y yo soy una persona totalmente que se va hacia la justicia, como a mí se me hace que algo es injusto, se me hace que algo que hicieron es incorrecto, o yo soy de que necesitan sufrir las consecuencias. Y es algo que Dios está tratando conmigo, pero yo soy de que, es que las consecuencias, si no sufres las consecuencias no entiendes, porque también así yo soy conmigo, pues me aplico mucho juicio. Les digo, ya Dios está tratando conmigo. Pero yo reconozco que este ha sido un tema en mi vida y que a través de los años Dios lo ha ido tratando porque es una realidad. Cuando tú empiezas a buscar de Dios, cuando empiezas a buscar de la voluntad de Dios, cuando empiezas a querer seguir a Jesús, automáticamente tú le estás dando el derecho a Jesús a que empiece a transformar tu mente. Automáticamente le estás abriendo la puerta para que Él empiece a limpiar tu corazón, a limpiar tu mente, a limpiar tu manera de pensar y de funcionar. Entonces yo en el momento que decidí seguir a Cristo, yo entiendo que Jesús empezó a pulir eso. Entonces para nada, sé que para nada soy la misma, hablando del tema del perdón, para nada soy la misma de hace 10 años, para nada soy la misma de hace 5 años o hace incluso hace un año. Porque recuerdo que como yo reconocía que era medio rencorosilla y que se me dificultaba mucho perdonar porque sentía que la persona necesitaba sufrir un castigo, recuerdo que yo era soltera todavía y cuando Dios me dio la promesa de que en cierto momento, en cierto año iba a conocer a mi futuro esposo y todo eso, recuerdo que yo dije como, a la bestia, o sea, ese año ya está cerca. Está cerca, está cerca. Y recuerdo que yo fui muy intencional, como yo ya la había pasado anteriormente muy mal y yo venía de un trasfondo de mi familia, puros divorcios y relaciones tóxicas, y yo venía de una relación tóxica. Me acuerdo que yo dije como, no manches, no, o sea, hay que hacer las cosas bien, ¿no? Y yo buscaba mucho de Dios y me encantaban escuchar siempre las prédicas que tenían que ver con relaciones, con matrimonio y todo, porque yo quería estar lista y quería sufrir lo menos posible, ¿verdad? Somos humanos, igual no todo va a ser perfecto, pero quería quitar lo más que estorbara de mí, ¿sabes? Porque luego escuchaba esas historias de que no, y que les dijeron que terminen y que hagan esto, y luego van y buscan terapia y todo eso, y dije, no manches, o sea, ok, sé que hay cosas que Dios necesita tratar conmigo. Y cuando yo les digo, Dios ya me había revelado esta promesa y todo, Dios me dijo como en la soltería, hay algo todavía que tengo que tratar más contigo y es el tema del perdón. Y yo, ay Dios, que Dios me dijo, si no trato el tema del perdón contigo, la vas a pasar muy mal en tu futuro matrimonio. Y yo, chin, entonces yo le metí duro a este tema, le metí duro y empecé a trabajar con Dios sobre este tema y órale Dios, ok, las cosas sobre la mesa y tú me vas enseñando Dios y Dios me da oportunidades o situaciones en las que yo tenía que perdonar y yo iba aprendiendo y le iba pidiendo a Dios que cambiara mi corazón. Entonces por eso sé que ese tema lo tuve que tener más o menos arreglado antes de casarme, porque dije, no, pues la vamos a pasar muy mal, ¿no? Pero aunque Dios había tratado mucho esa área en mi vida, aún así, ya que me casé, seguían saliendo cositas en las que yo, ay, quiero que sufra. No, tiene que pagar. No, esto no me hizo sentir bien, como esta palabra que dijo, o esta situación, o esta acción. Entonces, eran cositas que todavía querían salir ahí. Pero a lo que voy con todo esto es que es algo que constantemente Dios va a querer seguir tratando en nuestros corazones. Porque si tú eres una persona que eres muy rencorosa, no sabe perdonar, no sabe soltar la ofensa, pues ve aplazando un poquito el tema del noviazgo y del matrimonio, ¿no? Porque te va a ir mal y es por tu bien. Después hablamos de eso, ¿ok? Pero reconozco que es un tema sensible conmigo, reconozco, pero gracias a Dios no soy la misma de hace un año. Por eso les digo, yo en muchos momentos me encuentro en este espejo que Dios me muestra, en donde me dice, te has convertido en esa persona que no
quería perdonar, como de la que hablaba Jesús en esa parábola. Entonces muchas veces me he cachado con eso. Les digo, todavía vengo de una familia súper rencorosa, entonces Dios ha tenido que transformar mi mente y mi corazón. Pero aún en esta parte, cuando Jesús le está enseñando a sus discípulos, porque llega Pedro preguntando, porque, oye Jesús, yo quiero saber esto, porque eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros en el momento en que empezamos a seguir a Cristo le empezamos a preguntar como, Jesús, ¿cómo es esto? ¿Cómo hago esto? ¿Esto está bien? ¿Esto que he estado haciendo está bien o mejor lo corrijo? Y aquí es donde Jesús nos dice, Jesús nos comienza a enseñar, esto es lo que espero de mis seguidores, que perdonen 70 veces 7. ¿Pero qué? No, Jesús, no, o sea, es una locura. Como, ok, eso no me interesa. Jesús, hablemos mejor de la pesca milagrosa, ¿no? Y Jesús diciendo como, tienes que perdonar 70 veces 7. Jesús, ¿por qué mejor no hablamos, ¿cuándo te vas? ¿Cuándo regresas? ¿Y qué onda, no? El bautismo, ¿no? Queremos sacarle un chorro la vuelta a Jesús acerca del tema del perdón porque está súper fuerte. Pero dice, quiero que perdonen 70 veces 7, o sea, quiere decir siempre. Siempre. Porque esto era por día. Y yo creo que la verdad en un día no se acababan estas veces. O sea, seguía como este cartucho de las 70 veces el 7, ¿no? Y a veces decimos como, pero ¿cómo, Jesús? O sea, ¿cómo que te necesito perdonar tantas veces? Pero es que, oye, espérate, es que tú no sabes lo que yo sentí. Es que se pasó. O sea, mira, agarró y me escribió esto en el mensaje. Y es que esta amiga me volteó la cara. Y es que mi mamá me dijo esto. Y es que mis amigas. Y es que mi novio. Y nos ponemos así como si Jesús no tuviera ninguna idea acerca del perdón. Pero ¿sabes qué? Jesús puso el ejemplo y adivina qué, Jesús sí sabe lo difícil que es perdonar a los que te ofenden. Jesús sí sabe lo difícil que es perdonar y Él nos puso el mejor ejemplo del perdón humano y en mi opinión yo creo que es el ejemplo más fuerte del perdón. Y lo vemos en Lucas 23:34 que dice, Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa y tiraron los dados. A veces leemos relatos de la Biblia y se nos hace tan fácil pasar por estos versículos sin darnos cuenta que de verdad era tan inmenso, tan poderoso esto que Jesús estaba diciendo. ¿Por qué? Porque lo acababan de apedrear, le habían dado latigazos, le habían escupido, le habían juzgado, le habían dicho un montón y hecho un montón de cosas a tal grado ya estaba él al borde de la muerte antes de decir eso, y aún así Jesús se atrevió a decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que tú y yo podemos decirle a Jesús o a Dios una y otra vez, es que Dios, no puedo perdonar porque esta persona me hizo esto, me lastimó de esta manera, me dijo esto, me ofendió. Y se nos ocurre reprocharle a Jesús, siendo que a Él le pasó lo peor que le pudo haber pasado a un ser humano en esta tierra, ser humillado, ser lastimado. Y aún así Jesús lo hizo. Jesús sí sabe lo difícil que es perdonar. Y aún así Él nos dice, hazlo porque si yo pude, tú lo puedes hacer. Y es importante que sepas esto, perdonar no siempre significa restaurar, ¿ok? Perdonar no siempre quiere decir que es olvidar, que es ya no acordarme de lo que pasó. Perdonar no siempre es como, ok, ya nos vamos a volver a hablar como si nada. Es que ya perdoné al tóxico, ok, entonces puedo regresar con él, no pasa nada, ¿no? Eso me están diciendo, que perdone es igual a, vuelve a toda la normalidad. Pero no, o sea, el perdón no significa que olvidas, no significa siempre que restauras o sea, el perdonar no significa incluso que estás minimizando el daño que te hicieron o la gravedad del pecado que cometieron contra ti. No quiere decir eso. El perdonar el pecado significa renunciar a nuestro derecho de cobrar el dolor que nos causaron. Te lo voy a volver a repetir porque eso está muy fuerte y es muy poderoso. Y si no entiendes esto, ya todo lo demás es en vano. ¿Ok? Perdonar no siempre significa restaurar, olvidar o mucho menos minimizar el daño causado. Significa renunciar a nuestro derecho de cobrar el dolor que nos causaron. Porque sí, cuando pecaron contra ti, sí te lastimaron. Cuando pecaron contra ti, sí te hirieron. Sí te robaron tu inocencia. Cuando pecaron contra ti, sí te contaminaron tu mente. Cuando pecaron contra ti, sí te hicieron heridas tan profundas que todavía te duelen. Cuando pecaron contra ti, sí te desataron un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo. Sí,
el pecado que otros hicieron hacia ti sí causó mucho daño. Pero cuando nosotros decidimos perdonar a aquel que pecó contra nosotros, significa que estamos renunciando al derecho de cobrar el dolor que otros nos causaron. Así como les decía yo, ¿no? Como que traía yo esta tendencia, es que no, necesita sufrir un día nomás, un día. Con un día se cobra la deuda. Pero no, porque a mí Dios nunca me ha hecho eso. ¿De dónde saco yo eso? ¿De dónde saco que necesito cobrarme, que necesito que la otra gente pague las consecuencias? Si a mí Dios nunca me ha hecho eso. Si a lo mejor internamente tú has tenido este diálogo porque algo te dijeron en una reunión de la iglesia, algún líder espiritual o algo, el trasfondo que vengas, si a ti algún día te dijeron como es que no, es que Dios te castiga por tus pecados, es una mentira. Dios no nos castiga, el pecado y tiene sus consecuencias. Pero Dios no lo hace con la intención a nosotros de decir como, no, ahí están las consecuencias porque tú hiciste esto. Porque a lo mejor esa mentalidad es la que te ha tenido a ti con constante juicio con otros cuando pecan contra ti. Es renunciar a nuestro derecho de cobrar el dolor que nos causaron. Si puede ir pasando alguien aquí arriba, porfa. ¿Sabes qué otra cosa es importante que tú sepas en este tema de cuando otros pecan contra ti? Es que vale la pena perdonar. Vale la pena perdonar. Perdonar a los que han pecado contra nosotros nos acercará al corazón de Jesús, lo que nos ayuda a restaurar cualquier daño que nos hayan causado. Cuando nosotros tomamos la decisión de perdonar a aquellas personas que nos han lastimado, han pecado contra nosotros, estamos acercándonos al corazón de Jesús, porque Jesús es lo que nos pidió, porque es lo que Jesús hizo antes de partir de esta tierra, antes de ascender y luego volver a regresar, ¿no? Es lo que Jesús nos enseñó. Vale la pena que tú perdones, vale la pena el que tú renuncies a ese derecho de cobrar lo que te hicieron. Vale la pena que tú renuncies a ese derecho. Elige ser libre, porque cuando tú decides perdonar, estás eligiendo ser libre. Y Aarón platicaba de eso la semana pasada. Sí, o sea, Dios a ti te perdona y tú puedes quedarte como, no, pues es que ya, si Dios ya me perdonó, lo acepté en mi corazón y ya, que todo lo demás se quede igual, que mis heridas, que mis cicatrices, así, me quiero quedar intacta porque me gusta este dolor, ¿no? Porque disfruto, como es parte de mí, esta historia de dolor, esto que me han hecho. Pero Dios nos dice en su palabra, pero de preferencia elige ser libre. Pero si tienes la oportunidad de elegir ser libre, sé libre, porque no hay nada más tóxico para el corazón y para tu cuerpo que la falta de perdón. No, escúchame bien, no hay nada más tóxico, no hay nada más que te enferme a tu mente, a tu corazón e incluso a tu cuerpo físico que la falta de perdón, que el traer el rencor. Y por eso a esta serie, a este último tema de la serie lo titulamos así: un follow al rencor. Porque ojalá de verdad decidiéramos y tomáramos la decisión de dejar el rencor, de verdad de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero que sea parte de mi vida. Yo ya no quiero seguir teniendo esta tendencia al rencor. Porque tú puedes decidir, en Instagram tú puedes decidir a quién dejas de seguir, ¿no? En ningún momento aparece una opción de que no puedes dejar de seguir a esa persona. Una vez que la sigues es como ya, para siempre. No, tú puedes tomar la decisión de dejar de seguir a alguien, de decir, ¿sabes qué? Este estilo de vida que estoy viendo ahí, ya no quiero verlo. Esto que esa persona está haciendo y diciendo, la verdad me está causando como una pequeña frustración, voy a dejar a un lado. Y a Dios le encantaría que tú y yo pudiéramos de una vez por todas dejar de seguir esta tendencia al rencor, porque creo que ahorita estamos en una cultura que está propiciando mucho a eso. Está propiciando mucho, es que no, es que tienes que ver por ti, es que si te la hicieron y que no. Estamos ahorita viviendo en una temporada social en donde la gente está haciendo mucho énfasis en lo que le hicieron. No significa que tenemos que negarlo, no significa que tenemos que ocultarlo, pero la gente le está dando mucho poder al dolor que le causaron.
No sé si tú te has encontrado en esa situación, pero tal vez estás en ahorita esta última temporada de tu vida, o a lo mejor llevas años dándole mucho poder al pecado que hicieron contra ti, o al pecado que alguien más cometió y que te afectó a ti. A lo mejor le has estado dando mucho poder sobre tu vida, y eso te ha estado enfermando, eso te ha estado limitando a que puedas crecer en tus relaciones, en tus amistades, en la escuela, en muchas áreas de tu vida. Así que elige ser libre, porque la falta de perdón y el rencor está cobrando vida dentro de ti. La falta de perdón y la falta y este aumento del rencor en tu vida está cobrándote muy caro, porque se está robando tus sueños, se está robando tu felicidad, se está robando tu gozo y se está robando tu salud mental. Se escucha mucho acerca del perdón, ¿no? y del rencor, que la falta de perdón es como tomarte un veneno y esperar a que le haga daño a la otra persona. Y la gente que lo escribe, ese tipo de reflexiones acá bien inspiracionales, ni siquiera es cristiana a veces, o hay cosas que ni siquiera lo agarran de la Biblia, pero hasta en la sociedad, en la filosofía te dicen: necesitas soltar, necesitas perdonar. Y ahí donde estás, ponte de pie, por favor. Estamos por terminar ese tema. Como les decía hace ratito, este tema se me hace a mí tan difícil, y dije: ay Dios, ¿por qué? Si yo ni autoridad tengo para hablar de esto. Pero no, la verdad es que Dios me decía: claro que sí, Andrea, porque tú no eres la misma Andrea de hace 5 años, porque tú no eres la misma Andrea que era rencorosa, que no perdonaba, porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Es lo que Dios espera de nosotros, que tú y yo podamos avanzar y que no seamos los mismos que éramos antes, que no carguemos con la misma enfermedad, con el mismo cochinero, con la misma mochila lleno de tanto dolor, de tantas cosas que te han hecho. No significa que te vas a olvidar de las cosas que te han hecho, de la manera que te han ofendido. Pero definitivamente Dios quiere transformar nuestra mente y nuestro corazón para que podamos ser libres para disfrutar todo lo que Él tiene para nosotros. Y hay algo que Dios me ha mostrado acerca del perdón, y que en lo personal a mí me ha ayudado un chorro para poder avanzar con este tema. Y es que la primera vez que tú decides, ¿ok? Que tú decides como con mucha fe y con un arrepentimiento genuino, y que dices: ¿sabes qué, Dios? Yo suelto este rencor, yo perdono a esta persona, aunque la persona ni siquiera haya venido conmigo, o nunca vaya a venir conmigo, ¿no? O a lo mejor la persona ya fue contigo a pedirte perdón y le negaste el perdón. Pero aunque la persona llegue o no llegue, tú dices: Señor, yo decido perdonar a esta persona, yo decido soltar esta carga. Y en ese momento algo muy grande y algo muy espiritual está pasando, porque lo estás declarando con tu boca. A lo mejor para ti todo sigue igual, las personas siguen igual, tú te ves igual, pero en lo espiritual, cuando tú lo declaras, cuando tú lo dices, cuando sale de tu boca con de verdad un anhelo genuino de querer ser libre, algo sucede en lo espiritual. Entonces eso es lo que les digo, que a mí me ha ayudado mucho a avanzar en este proceso. Sucede este momento de confesión, este momento en el que digo: ok, necesito ser libre, necesito decirlo, confesarlo. ¿Y sabes qué es lo que sigue? Repetirme que perdono a la persona hasta que se convierta en realidad, de verdad, en mi corazón. Repetir el que perdono a esa persona, de que suelte esa ofensa, hasta que de verdad suelte esa ofensa, hasta que de verdad sea cada vez más fácil. Porque tú no puedes esperar ser una persona que perdona, una persona que es capaz de soltar la ofensa, si no empiezas a practicarlo diariamente. O sea, no se trata de que Dios nada más un día en la noche, cuando tú estés dormido, va a llegar y se va a abrir tu cerebro y vamos a modificarle aquí para que sea una persona, cuando se despierte, va a perdonar a todo el mundo. No, Dios nos va a poner las oportunidades en las que tú y yo tengamos que perdonar a otros, para que cada vez más lo practiques, para que cada vez sea más fácil. No sé si tú eres una persona que hace deporte o que va al gimnasio o algo así, pero cada vez que tú estás practicando, estás haciendo un peso, a la siguiente ese mismo peso se te va a hacer cada vez más fácil.
A ver, ¿cuántas personas más o menos van al gimnasio, hacen pesas, ejercicio o algo? A ver, ok, muy bien, muy bien. Todos los demás hay que ir a hacer ejercicio. Ya que ponen las pilas. Pero entonces, o sea, tú vas a saber de esto. Estás haciendo un peso, estás haciendo, no sé cuántos son, 50 toneladas, 20 toneladas, no sé cómo se manejan esos, o cuántos kilos. ¿Nadie hace eso? O sea, no sé cuántos kilos, cuánto estés agarrando la pesa, pero definitivamente entre más lo practiques, sí o no que el siguiente día ya no es igual, y sí o no que la siguiente semana no es igual, y cada vez es algo que se te va haciendo más fácil. Y esto es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos con las cosas que Él quiere cambiar de nuestro corazón. Entonces, si tú eres una persona que se le dificulta perdonar, se le dificulta soltar la ofensa, Dios te va a poner en situaciones para que tú sigas practicando el perdón, para que tú sigas practicando el soltar la ofensa, el soltar el rencor. Entonces, esto es algo que me ha cambiado mucho mi mentalidad y que me ha ayudado a tener más victorias sobre este tema. El confesarlo, el decir y decir, incluso con una persona de preferencia, para que haya un testigo, para que tenga más poder y para que la otra persona te respalde en oración. Pero si yo perdono esto, yo suelto esta ofensa, y después tienes que repetírtelo hasta que lo creas. ¿Qué necesitas soltar? ¿Qué necesitas perdonar el día de hoy? Ahí donde estás, cierra tus ojos. No te distraigas, cierra tus ojos. Sí, nos han lastimado. Sí, pecaron contra ti. Alguien abusó de ti, emocionalmente, físicamente. Alguien te robó, alguien te traicionó, alguien te lastimó, alguien te hizo sentir menos. A lo mejor alguien te golpeó, alguien habló mal de ti. A lo mejor fue alguien que tú amabas, a lo mejor tu familia. El pecado de otros nos ha alcanzado. El pecado de otros nos alcanzó y nos lastimó. A lo mejor te lo hicieron directamente, o a lo mejor alguien pecó de una manera que él ni siquiera sabía que iba a afectar a otros y te afectó a ti. Pero así como Dios ya te perdonó por pecar, ahora nos toca a nosotros perdonar a quien pecó contra nosotros. Dios ya te perdonó por pecar. Tú ya fuiste con Dios y Él ya te hizo libre de eso que tú hiciste. Pero falta alguien más a quien tú tienes que liberar. Y muchas veces a quien tienes que liberar con ese perdón, con soltar ese rencor, es a ti mismo, porque te ha tenido atado. Sí, nos han lastimado y mucho. Sí, nos han mentido, nos han insultado, nos han abusado, nos han golpeado, nos han herido. Pero el día de hoy Dios nos hace la invitación a decidir dejar de seguir ese rencor, a buscar a Dios, porque sí vamos a necesitar mucha sanidad. Y ahí donde estás, con tus ojos cerrados, no te distraigas, porque sabes, yo creo que estos momentos son tan especiales porque son momentos que Dios propicia para que tú y yo podamos ser libres. Estos momentos son los que Dios propicia para que tú y yo podamos ser libres de todo rencor que nos ha estado enfermando. A lo mejor has estado batallando con enfermedad, a lo mejor en los huesos, a lo mejor en algún órgano de tu cuerpo y no te has dado cuenta que es por la falta de perdón y por el rencor que está dentro de ti. Estos momentos son especiales porque es Dios diciéndonos: hijo, hija, necesito que seas libre. Elige ser libre. Elige ser libre de esto tóxico que te ha estado robando lo que yo tengo para ti. Ayúdanos a ser libres, Señor. Ayúdanos a poder ser obediente. Ahí donde estás, ora con Dios y dile: Señor, ayúdame a ser obediente a esto que nos ha pedido Jesús, de que perdonemos a otros. Señor, yo quiero ser obediente. Tú dijiste, Señor, que perdonar a otros así como tú me has perdonado. Señor, cambia mi corazón.
Tal vez has sido una persona muy rencorosa, una persona que quiere vengarse, una persona que ha estado guardando el rencor, ha estado guardando muchas cosas. Pero te pedimos, Señor, en esta noche que transformes nuestro corazón. El día de hoy, Señor, reconocemos que el pecado nos ha alcanzado, que el pecado nos ha lastimado. Ahí donde estás, con todo tu corazón, dile: Señor, con todo tu corazón y con voz audible, porque esto es poderoso. Si a lo mejor te da pena, déjame decirte que tu libertad aquí está en juego, la libertad de tu mente y de tu corazón, que no te dé pena decirlo. El que va a ser libre eres tú. Dile: Señor, el día de hoy yo reconozco que hay dolor en mi corazón. Yo reconozco que he guardado rencor, que no he perdonado a otros, que no he perdonado a mi familia, que no he perdonado a amistades, que no he perdonado a mis autoridades. Y esto ha sido tóxico para mi corazón y mi cuerpo. El día de hoy, Señor, yo decido, y repito una vez más y fuerte, el día de hoy yo decido, no porque lo sienta, sino porque vale la pena. Yo decido perdonar a quien pecó contra mí. No para restaurar, no para hacer como si nada pasara, sino para renunciar a mi derecho de cobrar el dolor que me causaron. El día de hoy decido dejar de seguir el rencor. Sana mi corazón, Señor, y trae consuelo, porque necesito mucho consuelo en mi corazón por el daño que me hicieron. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, dale un fuerte aplauso a Dios, porque Él es bueno, porque Él nos da oportunidad cada día de verdad de ser libres.